Noticias 180 minutos. Nuestro próximo invitado es el ingeniero Juan de Dios Enríquez, egresado de la Universidad Tecnológica de Panamá. Tiene una ingeniería civil con especialidad en ingeniería en hidráulica sanitaria. Posteriormente obtiene un posgrado y maestría en ingeniería ambiental. Es consultor sanitario y ambiental y nos acompaña esta mañana. Le agradecemos este espacio que nos brinda justamente para analizar la situación del agua en la región de Azuero. Gracias por acompañarnos. Bríndenos un análisis general de lo que usted considera está ocurriendo en este momento en Azuero. Adelante, buenos días. Muy buenos días a todos. Bueno, resumiendo un poco, porque ya de este tema se ha hablado bastante y algunos expertos y colegas también que lo he estado escuchando en días anteriores han expuesto la situación. Yo creo que tenemos que partir de dos aspectos cuando hablamos del agua, porque tendemos a confundir. Una cosa es el agua cruda, el recurso hídrico como tal, y otra cosa es el aspecto del agua potable, ¿sí? Que es la que nos afecta directamente a nosotros los consumidores. Entonces, esta situación lógicamente surge a raíz de, digamos, una falta de vigilancia por parte de los entes reguladores y rectores del recurso hídrico. Hablemos primero del recurso hídrico como tal, que viene a raíz, como siempre, pues lo he escuchado y lo hemos visto. Yo lo he vivido, pues formé parte del equipo de consultores y profesionales que en la década del 2000 tratamos pues de comenzar a poner orden en estos aspectos, emitiendo normas, se contrataron consultorías, pues para comenzar a poner orden en este sentido, porque las descargas de aguas residuales y focos contaminantes ya se estaban dando de manera constante en muchas de nuestras cuencas y ríos principales. En el año 2000 podemos decir pues que se emitieron las normas de aguas residuales. Estas descargas que se hacían directamente a cuerpos de agua, el objetivo era que se controlara a través de la emisión de la norma 35-2000, que se llamaba en ese entonces, ahora se llama 35-2019, porque se le pone el año en que se actualizó la norma o se modificó. ¿Qué sucedió en aquel entonces? Que muchos no desconocen. Cuando esa norma se emitió, es una norma de límites máximos permisibles, o sea, una norma muy exigente. ¿Por qué se tuvo que hacer así? Porque en Panamá todavía a la fecha, después de 25 años, todavía no tenemos effluent standard, o sea, que son las normas que se establecen para la calidad del agua en ríos, en mares, en lagos, y que en muchos países de la región se cuenta con esa norma de effluent standard. Como no teníamos esa norma, las normas que se emitieron, la 35-2000 en ese momento, es una norma muy exigente. O sea, lo que exige prácticamente al que está contaminando es que haga una inversión grandiosa, cuantísima, para poder llevar esa agua residual a un parámetro, a un valor aceptable, que es un límite muy exigente. ¿Sí? Claro. Entonces, ¿qué se hizo? Se estableció una resolución en aquel entonces, la ANAM estableció una resolución, la 026, donde se le dio un periodo de tiempo a todas las empresas privadas, inclusive a los prestadores del servicio, que en ese entonces era el IDAN, y estaba iniciándose el programa de saneamiento de la bahía, que en ese entonces se denominaba así, y se le dio un periodo de 5 años para que hicieran caracterización de sus aguas y 10 años más para adecuarse y comenzar a cumplir esta norma. Todo ese proceso en aquel entonces se comenzó a hacer y llevaba una fiscalización, una vigilancia. Sin embargo, en el tiempo se cumplieron los años y se dejó quizás de hacer por falta de recursos y por eso pues se descuidó la vigilancia. Se crearon herramientas como por ejemplo que las empresas pudieran hacer auditorías ambientales voluntarias y en esas auditorías se determinaba pues el incumplimiento, digamos, o el valor que las aguas residuales de esa empresa tenían
y se le daba también un periodo de tiempo en el plan de manejo ambiental para que la empresa se fuera adecuando. Entonces, teníamos ya, de hecho, en ese entonces un problema con las urbanizaciones. Porque había un dilema entre que si los urbanistas, pues cuando terminaban el proyecto, le traspasaban esa planta de tratamiento al IDAN o si tenían que seguirlas operando. Que en definitiva la ley establece que tienen que cumplir con unos requisitos para poder traspasar esa planta de tratamiento de agua residual al IDAN. Entonces había toda una serie de, digamos, herramientas legales y reglamentos para que se fueran cumpliendo. Sin embargo, en el tiempo no se dio y hoy estamos viviendo las consecuencias de la falta de vigilancia en el aspecto del recurso hídrico, ¿sí? Eso en cuanto a agua, que lógicamente el agua cruda ha afectado ahora la prestación del servicio de agua potable. Claro. Cuando vamos a hablar de agua potable, que ya es otro aspecto, es importante que no perdamos de vista que el subsector de agua potable y alcantarillado sanitario tiene una ley marco. La ley marco es el decreto ley 2 creado en 1997. En ese decreto ley 2 se crean los roles de los actores de esta ley. ¿Quiénes son? El Ministerio de Salud como ente rector, la SED como ente fiscalizador del servicio y los prestadores del servicio, en este caso el IDAN. El IDAN es el prestador de servicio más grande que tenemos en el país, ¿ok? Digamos, cubre el 74% de la población que tiene agua potable en este país, porque en Panamá hay casi 46 licenciatarios y prestadores privados pequeños que también están regulados. Entonces, esto ha afectado enormemente pues la calidad del servicio ahora mismo en Azuero, que es lamentable. Es lamentable porque ahora, ¿qué va a suceder? Lo que va a suceder es que las medidas que se han tomado, que lógicamente no las juzgo, simplemente son decisiones que se tienen que tomar, de brindar el servicio con un agua que no es apta para consumo humano, lógicamente fue basado en el hecho de que el agua que llega a nuestros hogares, señor, si acaso un 10% se usa para tomar, sí, o mucho menos, sí, señor Enríquez, y el resto del agua se utiliza en otras labores. Señor Enríquez, es una decisión quizás desde ese aspecto, pero que tiene también otro impacto. Sí, señor Enríquez, le quiero consultar sobre este tema de la contaminación. ¿Qué tiempo va a demorar ese proceso para que esto no ocurra nuevamente? El tema de fiscalización, usted bien anota, se requiere mayor fiscalización. Esto incluiría el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Salud e igualmente la ASEP, como también garante de un buen servicio en cuanto a la distribución del agua potable. También se requieren recursos. El detalle está que también se requiere también la participación ciudadana en este renglón. Tenemos la capacidad para hacerlo, pero ¿en cuánto tiempo va a demorar este proceso de limpieza, tratamiento y que realmente se garantice que esto no vuelva a suceder en un futuro próximo? Muy buena pregunta. Mire, en este aspecto, ahora mismo lo que se está haciendo son medidas, se ha establecido un plan, el ministro Navarro muy bien lo explicó en el día de ayer o anteayer, lo escuché. Se ha establecido un plan que lógicamente lo que busca es parar de alguna forma o mitigar el efecto de la contaminación en el agua cruda del río La Villa. Pero, ¿qué va a suceder? De aquí en adelante, y me alegro que las instituciones hayan comenzado a jugar su rol, que es importante, esa coordinación interinstitucional. Sin embargo, lo importante aquí es que sigan trabajando en el aspecto de vigilancia. Eso va a tomar algo de tiempo. Estas medidas que se están tomando, lo que se está buscando es que lógicamente la calidad del agua en el río, que no va a lograrse que vuelva a su estado hace unos años atrás, pero que permita que esa agua cruda, ¿verdad?, que ya no tenga
tanto contenido orgánico, porque en la medida en que más llueve, el río se puede reoxigenar y separa la contaminación de los focos que afectan la contaminación. Sí, señor Va a Enríquez. pasar un tiempo, quizás va a pasar 2 semanas, todo depende de la lluvia, pero esa agua entonces se pueda tratar nuevamente y se puede hacer potable. Ahora, ojo, ¿qué va a pasar en la red? En el tratamiento. Lógicamente se tienen que tomar otras medidas. Se tienen que adecuar la planta de tratamiento existente, porque lógicamente sabemos también que se requiere mejoras a esa planta en todos los aspectos y en todos los procesos. Como usted bien lo dijo, se requieren recursos para mejorar esas plantas de tratamiento. Ya muy bien el ingeniero Rutilio explicó todos los planes que tienen de inversión en esas plantas y lo que viene por hacerse. Sí, licenciado Y Enríquez. eso también va a tomar tiempo. Sí, Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Va a pasar lo siguiente. El IDAN, una vez normalice la situación del tratamiento en las plantas, va a tomar otro tiempo en que la red nuevamente vuelva a su normalidad. Va a tener que implementar o duplicar los esfuerzos de monitoreo de la calidad del agua en la red y en sus procesos internos para garantizar la calidad del agua. Ahí entra la SED y entra el Ministerio de Salud. Sí, señor Enríquez. Eso es un tiempo que yo no le puedo decir exactamente qué va a tomar. Puede que tome un mes, mes y medio, pero lo que sí sabemos es que en cierta forma puede afectar, digamos, la credibilidad del usuario en cuanto a la calidad del agua, y eso en el tiempo se puede ir recuperando nuevamente. Sí, señor Enríquez, le hago dos consultas. Uno, el tema de que no solamente estamos hablando de contaminantes producto de las porquerizas, producto del mal manejo que se ha dado en esa área. También hablamos de metales pesados dentro del agua. ¿Cómo se va a lograr también separar esto, que la calidad del agua no sea perjudicial para la salud de las personas, e igualmente el sistema de distribución? ¿Cómo se vería afectado los sistemas de tubería? ¿Tendrían algún tipo de afectación? ¿Requerirían algún tipo de limpieza o inspección para que esto no sean reservorios de estos elementos que pueden dañar a las personas? Bien, en ese aspecto, qué bueno que hiciste la pregunta, voy a aclarar, porque la gente, a veces declaraciones tienden a confundir si no se explican. Yo expliqué antes que la calidad del agua cruda es una, ¿ok? Es una establecida. Actualmente no tenemos normas de effluent estándar de Panamá, pero se pueden usar normas de referencia internacional. En toda norma de calidad del agua cruda, lógicamente también hay parámetros que se monitorean y se establecen ciertos límites. Ciertos límites en todos los aspectos, tanto químico, biológico, todos los aspectos que tienen que ver con calidad del agua. En el agua cruda, eso muchas veces vas a encontrar esos contaminantes por todas las acciones que se realizan dentro de la cuenca, ¿verdad? Las acciones de agrícola, las acciones, digamos, industriales, aguas de proceso, todo esto. Sin embargo, cuando esa agua es tratada en una planta, en una potabilizadora, se toman las medidas. Y antes que el agua llegue a la población, esa agua debe cumplir con una norma, la norma 395, Copanit 395. Ahí se establecen unos parámetros y unos límites. Están todos los aspectos también, químicos, biológicos y todos los organolécticos, que ahora mismo los parámetros organolécticos prácticamente también están ahí, que tienen que ver con el olor, color, sabor, ¿ves? Que son los que afectan. Digamos, a nosotros eso nos repugna cuando vemos el agua con color, con olor, con sabor. Pero se cumplen todos los aspectos. Se tiene que cumplir el aspecto biológico, que es muy importante, que es el que ahora mismo está siendo afectado, pero también se monitorean los aspectos químicos. O sea, lo que le quiero decir es que el agua, cuando va a la red, tiene que cumplir con esa norma. Y los garantes de que esa norma se cumpla es el Ministerio de Salud y la SED. Ingeniero. ¿Ok? La SED regula ese aspecto y el Ministerio de Salud, que estableció la norma, también tiene que crear su vigilancia respectiva. Permítame una pregunta, ingeniero. Para la gente de Azuero,
hablo de Azuero porque esto que usted está viendo ahí se repite en otras cuencas hidrográficas. Pero quiero concentrarme en Azuero. El agua cruda, pues, no importa si seco o llueva o no llueva, llega a la planta de tratamiento con un determinado nivel de contaminación y sale, en teoría, potabilizada y va al sistema de distribución y de ahí a mi pluma. Si yo cojo la agua de la pluma y me dicen, en este momento en Azuero usted no puede tomarla, pero si usted la hierve la puede tomar. Cuando yo hiervo el agua en la pluma mía, yo estoy haciendo un proceso de concentración de sólidos que vienen bien sea el plomo, bien sea la que arrastra la corriente. Porque si bien es cierto, con el agua cruda se puede limpiar un poco cuando llueve, se limpia un poco, pero cuando llueve también se arrastra agua subterránea que también trae contaminantes. Entonces, uno de los problemas que tenemos nosotros en este momento no solamente es esto, sino que las plantas son viejas y no tienen la capacidad de procesamiento. Estamos usando excesivamente cloro, nos sale más costoso. ¿Usted qué piensa de estas recomendaciones de que uno hierva el agua y ya puedo tomarla? ¿Y qué piensa usted de las contaminaciones una vez que sale de la planta en el proceso de distribución? Porque esas son tuberías viejas que vienen de plomo y que desprenden plomo. ¿Qué piensa de todo esto? Bien, lógicamente son recomendaciones que se han hecho por parte de las instituciones en caso de que las personas deseen tomar el agua. Sin embargo, yo como especialista y que conozco bien la materia, de hecho mi tesis de maestría fue en el área de, de análisis biológico. Traté de establecer una frecuencia de monitoreo en redes adecuada precisamente a la calidad del agua, de la fuente, el tipo de tratamiento, como bien usted lo menciona, y el mantenimiento que se le da a las redes. De eso depende lo que tú vayas a encontrar en la red cuando monitoreas la calidad del agua en la red, que es tal cual como lo establece la norma. Primero que todo quiero aclarar eso. El IDAN tiene que tener un proceso interno en su planta. Cumple con ese proceso interno por aspecto de calidad y que se fiscaliza también. Pero después que sale de la planta, la norma establece que se tienen que tomar cierta cantidad de muestras y análisis durante el mes para garantizar la calidad de esa agua que cumpla de acuerdo a la norma. En lo personal, como bien le digo, yo preferiría que hasta cuando el IDAN me diga que se está garantizando la calidad del agua y el Ministerio de Salud se está, digamos, comprometiendo con la población a decir, estamos produciendo agua de buena calidad, que cumpla con la norma, yo, entonces, en ese momento yo estaría seguro de tomar el agua. Claro. No ando, digamos, yo en lo personal no te puedo decir, y soy garante, de que hervir el agua te va, en ese momento va a ser un agua que puedas tomar. No, porque en ese momento tendrías que hacerle una prueba y tendrías que ver si cumple con todos estos aspectos. Así que el que lo quiera hacer es una recomendación, pues se corre cierto grado de riesgo. Yo soy más en la línea científica y cuando me garanticen que el agua cumple de buena calidad, de acuerdo a la norma, yo lo haría. El otro aspecto que menciona del tratamiento y de las redes, fíjense. En el interior de la República tenemos una condición que no se da mucho en la ciudad. La calidad del agua cruda en la ciudad es una calidad de agua muy buena porque viene de un lago, el lago Alajuela, el lago Miraflores, el lago Gatún, que el lago por condiciones naturales, el agua se sedimenta y lógicamente tenemos un agua de muy buena calidad, a excepción de las situaciones que se han dado por eventualidades del fenómeno del Niño que hemos vivido también. Pero generalmente, la mayor parte del tiempo tenemos un agua de buena calidad. La planta de Chilibre lógicamente puede producir un agua de muy buena calidad siempre y cuando no se excedan valores de turbiedad de 20 NTU. Por debajo de eso estamos muy bien en cuanto a la calidad del agua. En el interior no sucede eso. En el interior,
como se tiene que tomar el agua de los ríos, las turbiedades andan por arriba de 2.000 y hasta 3.000 NTU cuando llueve. Lo que quiere decir que esas plantas realmente son las plantas que hay que prestarle mayor atención en cuanto a la infraestructura, el reemplazo de los filtros, fortalecimiento en todos los aspectos, los sedimentadores, los floculadores, todos los procesos deben estar al día. Cuando no se invierte en operación y mantenimiento en un sistema, lógicamente vamos a tener posiblemente debilidades en el proceso y lógicamente si se descuida la vigilancia en la red de la calidad del agua, pueden darse situaciones que no se controlen. Yo no estoy diciendo que eso ocurre siempre. Yo fui fiscalizador del IDAN. Yo trabajé en la SED del 2003 del 1998 al 2004. Fui jefe del departamento de fiscalización y sé lo que eso representa. Tuvimos que ver con las metas de calidad de servicio. Entonces, si tú descuidas la parte de operación y mantenimiento, no haces la inversión necesaria en la infraestructura, vas a tener esa situación. Lo que usted menciona de la red, ok, que hay tuberías de hierro, hay tuberías de plomo, hay tuberías de PVC, bien. Por eso la norma establece que el monitoreo y la frecuencia de monitoreo se tiene que hacer en la red. Ok, hay una resolución, la resolución 507, que data del 2003, donde se establece el número o cantidad de muestras que tienen que tomarse en todos los sistemas según la población que abastece ese sistema. Y el prestador debe cumplir, en teoría, digo en teoría porque muchas veces tampoco hay recursos para cumplir con la parte de vigilancia y fiscalización. El IDAN requiere recursos, señores. El IDAN requiere recursos. Y es lo que el Estado tiene que decidir. Si le doy el recurso, si el Estado no deja, y eso ha pasado por años, que se toque el tema tarifario, porque ya voy a entrar en otros aspectos, para obtener recursos en un presupuesto de funcionamiento, que es donde se maneja todo el tema de operación y mantenimiento. Si el Estado no deja que por aspectos políticos, porque el tema tarifario es un aspecto político, los directores y los que han sido responsables de DAN no modifiquen la tarifa, entonces le tienen que dotar el recurso necesario para que sea un prestador que cumpla con la calidad del servicio y que cumpla con las metas de calidad del servicio que le establece la SED. Ingeniero, sin embargo, eso no se ha venido dando en los últimos 20 años. Ingeniero Enríquez, le consulto, ¿y qué tan caro nos sale cambiar a ozono o otros tratamientos que ya no usan cloro? ¿Cuánta inversión se aborda en este sentido cuando usted menciona que efectivamente se requiere revisar la tarifa, se requieren mayores recursos para precisamente tener una institución optimizada en tecnología, inspectores, fiscalizadores que regenten de buena forma todo lo concerniente a la calidad del agua? Bien, la inversión va a ser de acuerdo al sistema. Lógicamente, instalar un sistema de ozono lleva un periodo de tiempo, ¿verdad? Unas adecuaciones a las plantas y se requiere una inversión necesaria al respecto, que entiendo que ya se están haciendo los presupuestos y se están tomando las medidas para llevar el ozono. El ozono, lógicamente, es un elemento con el cual pues logras también garantizar la calidad del agua potable en el aspecto biológico. Reemplaza, en la mayoría de los sistemas del mundo se está reemplazando el ozono como un elemento para el tema de la desinfección en vez del cloro residual, porque se ha comprobado científicamente que el cloro, si se aplica en dosificaciones superiores a lo que nuestra norma establece, hay un alto riesgo de que pueda tener repercusiones cancerígenas en nuestro organismo en el tiempo. Por eso, vuelvo y recalco, el cumplimiento de la norma y los parámetros es importante. Eso no quiere decir que porque tú uses cloro te va a dar cáncer mañana pasado porque tomaste el agua que se trataba con cloro. Eso no es así, señores. Todo eso se establece de acuerdo a una dosificación donde ya hay estudios científicos que establecen que si no te pasas de esa dosificación,
no va a pasar nada. ¿Cuál es el riesgo? El riesgo es que estamos en una red. El agua sale de la planta y para llegar el agua al último punto, el agua puede salir con una dosificación, por decirle algo, de 2 miligramos por litro de cloro residual. Pero en el último punto de la red, tú tienes que garantizar que por lo menos llegue 0.5 o 0.03 de cloro. Si no llega, por ciertas situaciones que se dan, lógicamente ahí pones en riesgo el tema de la desinfección. El ozono va a venir a jugar ese rol similar. Sin embargo, ¿cuál es la ventaja del ozono? Que simplemente no se ha demostrado todavía científicamente que tiene repercusiones en el tema cancerígeno o otros aspectos. Pero la inversión va a ser casi similar, hay que hacer las adecuaciones. Muchos dicen que quizá cueste menos, pero el tema después va a ser el suministro de este químico que lógicamente no va que se piensa utilizar. Por ejemplo, en las plantas de Gamboa que se está construyendo, la planta de Arraiján, todas esas plantas han sido diseñadas y se están construyendo con esos elementos para que la desinfección se dé a través de ozono. O sea, que estamos caminando hacia eso. Y también va a ser un proceso, ¿no? Ingeniero, y justo usted menciona, estamos caminando hacia eso, se están haciendo algunas inversiones en ese sentido. Sin embargo, la preocupación en la población, no solamente en Azuero, sino a nivel nacional, es latente, está presente. ¿Qué recomendación, qué nos pudiera ofrecer usted en torno a cómo consumir el agua de hoy en adelante, cómo cuidarnos, cómo recuperar de alguna manera esa confianza que históricamente hemos tenido en esta institución que nos distribuye el agua y que consumimos? ¿Qué podemos hacer? Cuéntenos un poco en base a su experiencia, qué recomendación le daremos a la población que hoy nos sintoniza. Bueno, lógicamente nosotros somos usuarios, los usuarios son los últimos pues que sufrimos las consecuencias de lo bien o mal hecho de las autoridades y de los entes rectores. Si las cosas se han hecho bien, pues al final nosotros como usuarios finales de la red gozaremos de un servicio de calidad. Si las cosas no se han hecho relativamente bien, pues vamos a sufrir esas consecuencias. Yo les recomendaría que siguieran las indicaciones que actualmente el IDAN está brindando, el Ministerio de Salud, y que no tomen esa agua, no la usen para consumo humano por el momento, hasta tanto el IDAN declare que el agua cumpla con la calidad tanto en su proceso como en la red. Porque todo esto va a llevar un tiempo, señores. Yo no le digo que va a ser de hoy para mañana. Va a llevar quizás meses en que esto se tenga que estabilizar nuevamente a lo que era. Y lógicamente, paralelo a eso, se está trabajando en la cuenca, se están tomando las acciones para la calidad del agua cruda no, digamos, se siga afectando y podamos por lo menos potabilizar esa agua. Nosotros tenemos que tomar esas medidas. Lamentablemente seguiremos comprando agua embotellada hasta que esta situación se resuelva para tomar. El resto de las actividades que se realizan en la casa las puedes realizar con el agua que le están suministrando actualmente. No hay ningún problema en ese aspecto, pero no la tomen hasta segunda orden en cuanto a las indicaciones de las instituciones que regulan la materia. También es importante, señores, nosotros como usuarios, como, digamos, vigilantes. Mira, todo ciudadano es llamado a una vigilancia en cuanto al uso del recurso hídrico. Nosotros tenemos que ser conscientes de que todos, de una forma directa o indirecta, muchas veces no nos preocupamos qué está sucediendo en nuestras cuencas hidrográficas, ¿sí? Que ya se está viendo, lógicamente, no solamente un tema de contaminación fecal por todo el tema de las industrias porcinas y las aguas residuales. Ya se ven el desperdicio de desechos sólidos en los ríos, en la cuenca. Acá en Panamá eso es terrible, ¿verdad? En las cuencas del río Matanillo, en la cuenca del río Guandía, Matías Hernández, hay mucho, digamos, de desechos sólidos. Y muchos de esos desechos, lógicamente, se dan otras veces por la mala recolección de la basura o porque
Se sabe que hay usuarios que arrojan la basura a las quebradas, a los ríos. Entonces tenemos que ser conscientes de eso y hacer un llamado también a nuestra conciencia en ese aspecto, señores. Tenemos que volvernos vigilantes de nuestros recursos, en tanto en la cuenca y lógicamente también después como usuarios. Nosotros también somos llamados a usar, fíjense, ya voy a entrar en otro aspecto, en cómo cuando el agua nos llegue y nos llegue de buena calidad, ¿cómo usamos esa agua? ¿Cómo la utilizamos? Así es, tal cual. ¿Sí? ¿Cómo la utilizamos? La utilizamos de manera razonable, la desperdiciamos, que ya ese es otro aspecto y esa es otra de mis especialidades, pero quizás no va a haber tiempo de hablar de eso en cuanto al desperdicio de esa agua, que es otro aspecto que también hay que trabajar en la operación y mantenimiento de los sistemas. Entonces, todos somos llamados a cuidar nuestros recursos. Y cuídense, tomen las medidas y sí les pido que cuando ya haya garantía de que la calidad del agua se pueda tomar, pues tómenla, no hay ningún problema. Yo sí les puedo decir que para eso tenemos normas, tenemos un Ministerio de Salud que tiene que jugar su rol como rector, tenemos una SED que también juega otro rol, Claro. ¿sí? Y el IDAN, que es nuestro prestador de servicio. Gracias, ingeniero Juan de Dios Enríquez, consultor sanitario y ambiental, acompañándonos esta mañana justamente para analizar esa situación del agua que se registra en la región de Azuero y en el país. El compromiso de volverlo a invitar justamente, ingeniero, para que abordemos esos otros temas adicionales.